este video tutorial que corresponde a nomenclatura de química orgánica. Bienvenido a todos esos estudiantes de grado décimo de la Ciudad Escolar Confenal. Les comparto la reflexión. Dice: no intentes ser tú el mejor de tu equipo, intenta que tu equipo sea mejor. Esta reflexión se hace con base al valor que se está trabajando este año en la Ciudad Escolar Confenal, que es trabajo en equipo. Para iniciar, realizamos una exploración de conceptos e iniciamos con el número de oxidación. El número de oxidación es la carga electrónica que se le asigna al átomo de un elemento cuando éste se encuentra combinado con otro. Por ejemplo, tenemos el NaCl, como su nombre lo dice, es el cloruro de sodio, que es una sal. Bien, pero ¿cuáles van a ser esas cargas? Por ejemplo, para el sodio, su carga va a ser más 1, y para el cloro su carga va a ser menos 1. Entonces a eso hace referencia al número de oxidación. Para hallar el número de oxidación de un compuesto hay una regla. Por ejemplo, el número de oxidación de todos los elementos libres es 0 en cualquiera de las formas que se presenten. Si hay en una reacción hay solamente un elemento ahí que esté solito, y se tiene una estado de oxidación de 0. Otra regla dice que en una molécula o en un compuesto, si este tiene hidrógeno, se sabe que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, excepto en los hidruros metálicos, que es menos 1. Otra regla que hay es que el oxígeno es un compuesto y como tal su estado de oxidación va a ser menos 2. ¿Qué me quiere decir esto? Que en un compuesto, si yo identifico que ese compuesto tiene hidrógeno, ya sé que su estado de oxidación va a ser más 1. O si tiene oxígeno, sabe que ese estado de oxidación que tiene el oxígeno es menos 2. Iniciamos por ello principalmente. Hay una regla que dice que la suma algebraica de los números de oxidación de los átomos que están involucrados en la molécula es 0. Por ejemplo, aquí les comparto este ejemplo que corresponde al HNO3. Vamos a realizar este ejercicio. Primero que todo debemos identificar cuáles son esos elementos que están ahí presentes en esa molécula, en ese compuesto. Inicialmente tenemos el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno como tal, pero a partir de él nos acordamos de la regla, los átomos involucrados. Ya sabemos que está el hidrógeno y el oxígeno. Conociéndolos a ellos, sabemos que la carga para el hidrógeno es más 1 y la del oxígeno es menos 2. Nos queda faltando como tal esa carga del nitrógeno. Pero ¿cómo hallamos nosotros esa carga? La hallamos de acuerdo con la regla de suma algebraica de números de oxidación del compuesto. Como tal, eso lo debemos hacer una igualación y es a 0. Hay algo que debemos tener presente, que cada átomo debe multiplicar el número de oxidación por el número de átomos, e igualando a 0 se puede resolver para él. Pero ojo, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos multiplicar el número como tal de átomos por su estado de oxidación. Por ejemplo, aquí el hidrógeno tiene hay un solo átomo de hidrógeno, hay un solo átomo de nitrógeno y hay 3 átomos de oxígeno. ¿Qué me quiere decir esto? Que por ejemplo, tenemos la carga del estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1, pero ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Hay uno solo. Entonces lo multiplicamos y me va a dar 1. El oxígeno, ¿cuál es su estado de oxidación? Menos 2. Pero ¿cuántos átomos de oxígeno hay involucrados allí? Hay 3, entonces lo debemos multiplicar por ese 3 que está ahí en su índice, los cuales me va a dar menos 6, porque recuerden que la multiplicación de un positivo por un negativo me va a dar negativo. Y me hace falta como tal el estado de oxidación del nitrógeno. No conocemos ese estado de oxidación del nitrógeno, pero sí conocemos cuántos átomos de nitrógeno hay ahí. Entonces a ese estado de oxidación incógnito le llamamos X, que a multiplicarlo me va a dar una X. Después que yo hago esto, igualo a 0. Entonces voy a hacer esa operación algebraica. Entonces igualando a 0 tenemos que 1, que es el resultado del hidrógeno, menos 6, que es el resultado del oxígeno, y 1x, que es el resultado de ¿quién? Del nitrógeno. Aquí tenemos una incógnita, que esa incógnita corresponde al estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, realizando la operación, me queda así menos 5. Luego, despejando,
como tal ese 1 de esa X, el resultado como tal me va a dar que 5 por este despeje. Entonces, ya con base a este valor, sé cuál es el estado de oxidación del nitrógeno, que viene siendo 5 positivo. Aquí, por ejemplo, ya tenemos los estados de oxidación de cada uno de ellos. El estado de oxidación del hidrógeno es más 5, el estado de oxidación del nitrógeno es más 5, que es el que acabamos de hallar, y el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Hay que tener en cuenta que la suma algebraica como tal de los estados de oxidación siempre debe dar 0 para todo compuesto, para que esté en equilibrio. Si nosotros nos damos cuenta aquí, tenemos los dos estados de oxidación positivos del hidrógeno y nitrógeno, que me va a dar 6, menos los 6 que me da aquí en el oxígeno, porque estamos multiplicando el subíndice por el exponente. Entonces me va a dar negativo, da menos 6 y eso me da 0. De esta forma nosotros podemos como tal calcular el estado de oxidación de un elemento encontrado en un compuesto. Hay otras formas más fáciles, sin necesidad de realizar el paso anterior, solo conociendo ya los estados de oxidación de cada elemento. Por ejemplo, aquí tenemos unos números de oxidación para los metales y los metales más frecuentes. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos que tienen un estado de oxidación, que son estos aquí, que solamente tienen el estado de oxidación más 1. Aquí también tenemos otros elementos que tienen solo un estado de oxidación, que es más 2. Aquí hay otros que también tienen un solo estado de oxidación más 3. Si nos pasamos acá encontramos elementos que tienen dos estados de oxidación, más 1 y más 2. El oro tiene un solo estado de oxidación, que es más 3. Aquí tenemos también elementos que tienen dos estados de oxidación, que son más 2 y más 3. Y acá, por ejemplo, también estos tienen dos estados de oxidación, que son más 2 y más 4. Si nos pasamos, acá los halógenos son los elementos de la tabla periódica que tienen más estados de oxidación, tienen 5 como tal, excepto el flúor, pero todos estos tienen 5 estados de oxidación. Los anfígenos también son aquellos que tienen 4 estados de oxidación, lo mismo que los nitrogenoides, todos estos tienen 4 estados de oxidación. Entonces, conociendo esta estado de oxidación, también nosotros podemos encontrar el equilibrio para ese compuesto que queremos hallar. Algunas generalidades de los sistemas de nomenclatura. Bien, para formar un compuesto químico primero se debe escribir la parte como tal, el número de oxidación positivo y posteriormente la parte negativa. ¿Qué me quiere decir eso? Que la parte positiva va en la parte izquierda y la parte negativa va en la derecha. Pero para nombrarlos ya si es a lo contrario. Primero se lee la parte negativa y luego la parte positiva. Por ejemplo, aquí tenemos en esta imagen que para formar un compuesto primero vale primero la carga positiva y luego la carga negativa. Y para nombrarlo a lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos este compuesto que es el cloruro de sodio. Si se analizan, la parte positiva va a ser el sodio, que es el más 1, y la parte negativa, que va a ser el cloro, en menos 1. Así es para construir la fórmula, pero ¿cómo se debe leer? Primero se debe leer la parte negativa y luego la parte positiva, o sea, se lee de derecha a izquierda. Entonces lo llamaremos cloruro de sodio, aquí como lo pueden observar. Bien, hay otra parte que ustedes deben conocer para iniciar lo que corresponde a la nomenclatura inorgánica. La nomenclatura inorgánica tiene unos grupos funcionales que son los óxidos. ¿Cuál es la característica de los óxidos? Que son compuestos que como tal tienen en su... Ahí como principal nos identifica que tienen un grupo de oxígeno. Por ejemplo, aquí tenemos estos ejemplos donde tienen en común el oxígeno como tal. Estos son grupos funcionales. Tenemos el grupo hidróxido, que como tal el grupo funcional que lo identifica es el OH. Y aquí podemos observar estos ejemplos como tal, donde este compuesto su grupo característico va a ser el OH. Aquí también podemos observar. Luego vienen los ácidos. ¿Cuál es la característica de los ácidos? Que tienen como tal en su grupo el hidrógeno con carga positiva más 1. Por ejemplo, aquí tenemos el HCl. En este caso viene siendo un grupo ácido. Corresponde a un grupo ácido, lo mismo que el ácido sulfúrico. Este ácido, aquí hay una particularidad que tiene un oxígeno.
a esto también tiene su grupo que se llaman los oxácidos, ¿sí? Entonces, luego vamos a ver cada uno de ellos. También están los hidruros, que a diferencia de los ácidos, tiene el hidrógeno carga negativa -1. Entonces, aquí podemos observar estos compuestos que tienen que en común que el hidrógeno, pero lo tienen que al final, o sea, en la parte derecha. Y tenemos las sales, que las sales son la unión de un catión más un anión, va a producir una sal. Para este caso solamente estaremos haciendo ejercicios de sales binarias. Aquí tenemos unos ejemplos donde se une un metal más un no metal como tal. Bien, entrando ya como tal en la nomenclatura, la nomenclatura se divide en tres grandes grupos. Estos tres grandes grupos son la nomenclatura sistemática, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura Stoll. La nomenclatura sistemática utiliza prefijos numerales griegos para indicar el número como tal de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Estos elementos, pues, estos prefijos como tal son mono, que me indica un átomo, di, que me indica dos átomos, tri, que me indica 3 átomos, y así sucesivamente me va indicando el número de átomos que se están usando. Ya para la nomenclatura tradicional se nombran con los sufijos oso e ico, dependiendo de la menor o mayor valencia del metal. Recuerden que hay metales que tienen un solo estado de valencia, hay otros que tienen 2 estados de valencia, hay otros que tienen 3, otros que tienen 4, otros que tienen 5. Bien, para aquellos metales que tienen solo un estado de valencia, se termina con ese sufijo ico, pero para aquellos elementos que tienen 2 estados de oxidación, ya deben terminar con la palabra oso para cuando se usa el número de oxidación menor, o ico cuando se usa el número de oxidación mayor. En la nomenclatura esta consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. Si este tiene número de oxidación únicos, no se indica, se deja así como tal. Para iniciar, ya como tal, con la nomenclatura de los grupos funcionales, empezamos con la nomenclatura de los óxidos. Sabemos que los óxidos son combinación del oxígeno con cualquier elemento químico metálico. Aquí, como fórmula general, tiene esto, que son oxígeno más M, donde M viene siendo el metal. Para la nomenclatura tradicional, para los óxidos, se emplea la siguiente regla, diciendo la palabra óxido como tal se inicia con la palabra óxido, luego el nombre del metal y con la terminación del sufijo oso o ico, esto dependiendo del número de oxidación que se utilice. Como habíamos nombrado anterior, aquellos elementos que tienen solamente un estado de oxidación se termina con ico. Por ejemplo, el hidrógeno solamente son elementos que, por ejemplo, el hidrógeno tiene solamente un estado de oxidación, el magnesio también tiene un solo estado de oxidación como tal, como ejemplo. Pero, por ejemplo, hay otros como el hierro que tiene 2 estados de oxidación. El hierro presenta un estado de oxidación más 2 y un estado de oxidación más 3. Cuando el compuesto se usa el hierro con estado de oxidación más 2, esa terminación debe estar en oso. Pero, por ejemplo, para cuando tiene el estado de oxidación más 3, que es el número de oxidación mayor, se termina con el sufijo ico. Lo mismo sucede para el plomo. El plomo tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 4. Cuando se usa más 2, corresponde al estado de oxidación menor. Y cuando se usa más 4, que el estado de oxidación mayor y corresponde a la palabra ico. Les comparto los siguientes ejemplos. Por ejemplo, vamos a nombrar este compuesto. Se inicia con la palabra óxido. Recuerden que siempre se debe iniciar con la palabra óxido. Y luego el nombre del metal con la terminación del sufijo. Como es el litio, entonces sería óxido lítico. Entonces estamos terminando con la palabra ico. El litio solamente tiene un estado de oxidación que es más 1. Ahora nos vamos como tal al óxido cálcico. Este óxido se inicia con la palabra óxido y luego continúa con la palabra del metal, que en este caso es el calcio, pero como el calcio solo tiene un estado de oxidación que es más 2, entonces lo dejamos como óxido cálcico. Aquí podemos ver el estado de oxidación del calcio.
Ahora nos vamos para un ejemplo donde tenemos dos estados de oxidación, como es el hierro. En el primer compuesto vamos a nombrar, recuerden que siempre se debe nombrar la palabra óxido y luego el nombre del metal. Entonces, óxido, ¿pero de quién? Del hierro. Entonces sería óxido ferroso. ¿Por qué ferroso? Porque se está usando el número de oxidación menor, que viene siendo ¿quién? El más 2. Por eso la terminación termina en oso. Pero si nos vamos al siguiente ejemplo, tenemos el óxido férrico. Recuerden que para la nomenclatura tradicional siempre se inicia con la palabra óxido y luego con la palabra continúa con el nombre de metal, pero para este caso ya sería férrico porque se está usando el estado de oxidación más 3, o sea que el estado de oxidación mayor. Entonces ya aquí cambiamos y terminaría que en E. Ya podemos diferenciar cuando es oso y cuando es ico. Oso cuando se usa el estado de oxidación menor y ico cuando se usa el estado de oxidación mayor. Ahora continuamos con la nomenclatura stop. Para la nomenclatura stop tenemos la regla que es la palabra óxido seguido el nombre de metal más luego el número de oxidación del metal escrito en números romanos entre paréntesis. Por ejemplo, aquí seguimos con el ejemplo del óxido de litio. Se escribe como tal normal, se escribe óxido de litio y como tal se debe escribir entre paréntesis el estado de oxidación del metal. En este caso, el estado de oxidación del litio es más 1, por eso se debe colocar entre paréntesis 1. Luego continuamos con el óxido de calcio, pero recuerden que el calcio tiene estado de oxidación más 2, se coloca la palabra óxido de calcio, como tal se debe colocar el nombre del metal y el estado de oxidación, que en este caso es más 2. Nos vamos para el siguiente ejemplo, que es del óxido de hierro. En este caso colocamos óxido de hierro, pero ¿cuál estado de oxidación va a usar aquí el óxido de hierro? Si nos vamos al ejemplo anterior, el estado de oxidación que está usando el hierro aquí es más 2. Y acá el estado de oxidación del hierro que está usando es más 3, por eso entre paréntesis colocamos 3. Continuando, nos vamos con la nomenclatura sistemática. Esta nomenclatura me dice que se debe iniciar con el prefijo numeral griego. Recuerden que esos prefijos son mono, di, tri. Luego la palabra óxido, si el óxido tiene como tal un índice ahí. Luego la palabra con el numeral griego. Se inicia con el numeral griego y luego el metal. Entonces, por ejemplo, aquí seguimos con el ejemplo del óxido de litio. Ya tenemos óxido, colocamos la palabra óxido, como aquí el oxígeno no tiene ningún subíndice, colocamos óxido, pero el litio tiene dos átomos de litio, entonces sería óxido de litio, porque tiene ese subíndice 2. Si nos vamos al óxido de calcio, pues vemos que ninguno de los dos tiene su índice, entonces lo dejamos normal. Óxido de calcio, aquellos que no se tienen su índice. Nos vamos para estos acá que tenemos, por ejemplo, el óxido de hierro. Aquí solamente podemos colocar óxido de hierro o monóxido de hierro, como queremos aquí, porque ninguno de los dos tiene su índice, entonces no tenemos más. Nos vamos para este que tenemos acá. Si podemos observar, el oxígeno tiene 3 y el hierro tiene 2. Entonces empezamos por ¿quién? Por la palabra del óxido. Entonces, pero como el óxido tiene 3, sería trióxido de ¿quién? De dihierro, porque tiene 2 el hierro. Entonces, así nosotros podemos observar la nomenclatura sistemática para los óxidos. Aquí les comparto algunos ejemplos de la nomenclatura de óxidos en la tradicional, la stop y la sistemática para cada uno de estos compuestos como tal. Continuamos. Ahora nos enfocamos en la nomenclatura de hidróxido. Esta nomenclatura de hidróxido tiene como característica que esos compuestos tienen como tal el grupo OH allí. Entonces, en la nomenclatura tradicional es algo parecida a la nomenclatura de los óxidos, siendo que ya no vamos a colocar óxido, sino hidróxido. Entonces, empezamos nombrando la palabra hidróxido, seguido del nombre metal con la terminación del sufijo oso o ico. Ya esto es de acuerdo a quién, al número de oxidación que se está usando. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el hidróxido, se inicia con la palabra hidróxido y recuerden que como en los oxígenos, en la nomenclatura de los óxidos,
se termina con la palabra ico aquellos que no tienen, solamente tienen un estado de valencia. Entonces, por ejemplo, empezamos con la palabra hidróxido y luego sódico. Ahí ya tenemos ese sufijo. Acá, por ejemplo, tenemos el hierro. Recuerden que el hierro tiene estado de oxidación más 2 y más 3. Para el primero sería que se está usando el estado de oxidación más 2, sería hidróxido ferroso, porque es el menor, el estado de oxidación que se está usando es más 2. Y tenemos acá el segundo, que es hidróxido férrico, porque el estado de oxidación que se está usando es el más 3. Muy bien, ahora continuamos con la nomenclatura Stock. Al igual que la nomenclatura de los óxidos, se inicia con la palabra hidróxido, nombre del metal más el número de oxidación del metal escrito en números romanos. Por ejemplo, colocamos hidróxido de sodio, pero ¿cuál es el estado de oxidación del sodio que está usando? Más 1, entonces entre paréntesis colocamos más 1. Para el segundo, el estado de oxidación que está usando el hierro es más 2, entonces colocamos hidróxido de hierro más 2. Para el siguiente sería hidróxido de hierro, ¿qué estado de oxidación está usando el hierro? Más 3. Y así podemos seguir nombrando más compuestos. En la nomenclatura sistemática, al igual que en la nomenclatura de los óxidos, es lo mismo, siendo que volvemos a cambiar el número, cambiamos la palabra óxido por hidróxido y continuamos. Entonces sería prefijo numeral griego, continúa con la palabra hidróxido, prefijo numeral griego más el nombre del metal. Por ejemplo, aquí tenemos para el hidróxido de sodio, pues lo dejamos normal porque no tiene, ahí no tiene como tal su índice ninguno de los átomos involucrados. Acá, por ejemplo, si ya vemos que el grupo OH, el grupo hidróxido, tiene que en su subíndice 2, entonces lo nombramos con dihidróxido de hierro. Y acá también podemos observar que el hidróxido ya tiene 3 en su subíndice, ya sería trihidróxido de hierro. Les comparto algunos ejemplos aquí de como tal de compuestos hidróxidos, algunos de ellos entonces con los 3 tipos de nomenclatura tradicional, Stock y sistemática. Ahora nos vamos a la nomenclatura de los ácidos y ácidos. Estos son más que todos los ácidos. Para nombrar compuestos en la nomenclatura tradicional de ácido, se inicia con la palabra ácido, luego con el nombre del no metal, y el sufijo hídrico. Ojo, ya aquí tenemos la palabra hídrico, que me dice que es un ácido, hidrácido. Entonces iniciamos con la palabra como tal de ácido clorhídrico. Ya vemos que aquí el cloro es el que está interviniendo, colocamos el nombre del cloro con su sufijo hídrico. Lo mismo sucede acá con el HBr, que es el ácido el que está utilizando aquí es el bromo, entonces terminaría con la palabra bromhídrico, o sea que la terminación es hídrico como tal aquí. ¿Qué características tienen estos compuestos que tienen que un H? Recuerden, cuando tienen el H inicial es que un ácido. En la nomenclatura Stock, como tal, tenemos que se debe nombrar el nombre del metal con la terminación uro, o sea, ese sufijo va a ser uro, y de hidrógeno, o sea, aquí colocamos primero el nombre del metal con la terminación uro y posteriormente de hidrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos estos aquí, dice sulfuro, que va a ser ¿quién? El nombre del metal, sulfuro de hidrógeno. Acá tenemos bromuro de hidrógeno, o sea, el nombre del no metal. Recuerden que estos son no metales. El nombre del no metal, bromuro de hidrógeno, siempre va a terminar con ¿quién? Con de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, el cloro, tenemos cloruro de hidrógeno. Para la nomenclatura como tal sistemática es lo mismo que la nomenclatura Stock, o sea, se termina, empieza con el nombre del metal más el sufijo del no metal más el sufijo uro de hidrógeno. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de algunos ácidos. Por ejemplo, fluoruro de hidrógeno en la nomenclatura Stock, ácido fluorhídrico en la nomenclatura tradicional y fluoruro de hidrógeno. Si analizan la nomenclatura sistemática y la Stock, se leen lo mismo. Bien, ahora nos enfocamos en la nomenclatura de los hidruros como tal. En esta nomenclatura
de estos hidruros, hay algo característico que para nombrar estos compuestos se debe colocar la palabra hidruro. Recuerden que los hidruros, al contrario de los ácidos, ya se está usando el hidrógeno con carga negativa. Entonces, nombramos ese hidruro, el nombre hidruro más el nombre del metal más el sufijo ico. Por ejemplo, aquí tenemos hidruro cálcico, o sea, se está tomando la palabra hidruro, que es la inicial, más el nombre del metal con el sufijo ico. Entonces sería hidruro cálcico, que es del calcio. Ahora lo vamos para el litio, sería, empezamos con la palabra hidruro, y luego quien continúa, nombre del metal más sufijo. O sea, el nombre del metal, ¿quién sería? El litio, pero ¿cuál el sufijo debe terminar? Iñico, sería lítico, como podemos observar. Lo mismo vamos para acá, para el hidruro de quién, pero ¿quién está aquí? El sodio, entonces terminamos con la palabra ico. Entonces sería hidruro sódico. En la nomenclatura STOT debe nombrarse primero la palabra hidruro, nombre del metal, número griego entre paréntesis, como tal, si se está usando ese estado de oxidación como tal. Por ejemplo, aquí el hidruro de calcio, normal, el hidruro de litio, hidruro de sodio, o sea, como ninguno de estos elementos tiene como tal allí, no vemos variación. Entonces, pero por ejemplo, acá tenemos el hidruro de hierro 3, que en esta oxidación está usando el hierro, en esta oxidación más 3. Para nombrar compuestos de hidruro en la nomenclatura sistemática, se debe iniciar con el prefijo numeral griego más la palabra hidruro más prefijo numeral griego más nombre del metal. Entonces empezamos con la palabra, con un prefijo griego, que sería, como el hidrógeno tiene 2, sería dihidrógeno de calcio. Aquí queda normal. Acá, por ejemplo, tenemos que el hidrógeno tiene su índice 3, entonces ya sería trihidruro de hierro. Aquí hay algunos nomenclatura para algunos compuestos, y nos vamos a la nomenclatura de los oxiácidos. Estos compuestos se forman cuando reacciona un óxido ácido o anhidro de agua. Por lo tanto, los elementos que constituyen son hidrógeno, o el metal y el oxígeno. Hidrógeno, metal y oxígeno. La nomenclatura tradicional para los oxiácidos debe tener en cuenta algo aquí, que por ejemplo, para esos elementos que tienen, esos elementos que tienen 4 estados de oxidación o más, hay unas terminaciones, que son las oso e ico, pero hay unos prefijos que serían los hipo y los per. Estos se usan de modo explicando para indicar el número de oxidación del átomo característico. Para nombrar estos compuestos se nombra con ácido con el prefijo hipo o per, nombre del metal, más sufijo, ya sea oso o ico. Esos elementos que tienen 4 estados de oxidación, por ejemplo, para el estado de oxidación menor le colocamos la palabra ico y la terminación oso. Cuando ese estado de oxidación es el medio pero bajo, se coloca la terminación oso. Pero cuando el estado de oxidación es medio alto, sería ico. Y cuando se usa el estado de oxidación mayor, sería per e ico. Por ejemplo, aquí tenemos un estado de oxidación para el carbono. El carbono tiene 2 estados de oxidación, que son más 2 y más 4. Entonces empezamos con la palabra ácido y luego con el prefijo, pero como solamente este tiene 2 estados de oxidación, lo dejamos normal. Entonces sería ácido carbonoso, porque estamos usando ¿quién? El estado de oxidación más bajo, que es más 2, y este sería ácido carbónico porque estamos usando el estado de oxidación más alto, que es el 4. Bien, vamos a realizar un ejemplo con el cloro. El cloro tiene 4 estados de oxidación. Aquí tenemos más 1. También el cloro tiene menos 1 también, pero aquí vamos a usar más 1, más 3, más 5 y más 7. Aplicando la regla esta, por ejemplo, tenemos que para el primero sería ácido que hipocloroso, porque estamos trabajando con el estado de oxidación más bajo, ¿sí? Entonces, para el estado más bajo se empieza con el sufijo hipo. Aquí como tal, con el sufijo ico, sigue el nombre del metal, del no metal, y con la terminación
oso. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos trabajando con el estado de oxidación más 1. Ahora, para el siguiente, ya sería ¿quién? Ácido cloroso. ¿Por qué tomamos ácido cloroso? Porque estamos tomando el segundo estado de oxidación, que es más 3, que es el medio bajo, y por eso lo vamos a nombrar cloroso. Ahora, si nos vamos para el tercero, que es el más 5, que es el estadio medio alto, ya aquí el estado de oxidación es más 5, entonces nos vamos acá. ¿Qué terminación terminaría? Con ico, ácido clórico. Entonces aquí tiene la terminación ico. Y posteriormente nos vamos con la terminación de ácido más 7. En este caso sería ácido perclórico como tal, porque tenemos el estado de oxidación mayor o el más alto que empieza con per y su sufijo termina en ico, sería perclórico. En la nomenclatura STOR, como tal, se usa el ácido más prefijo número que indica el número de oxígenos, oxo, nombre del metal, terminación en ico, continúa con la valencia entre paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos ácido di, porque tiene ¿cuántos? 2 dioxo, con la palabra oxo siempre debe ir, y la palabra sulfúrico. Luego acá también podemos observar que sería ácido, en esta oxidación 3, trioxo sulfúrico como tal. Aquí hay algunos ejemplos como tal de la nomenclatura de los oxidáceos. Para la nomenclatura de las sales binarias, recuerden que son combinación de un metal y un no metal. En esta nomenclatura se coloca el nombre del no metal con el sufijo uro más el nombre del metal con el sufijo ico. Por ejemplo, colocamos aquí el fluoruro de lítico o fluoruro lítico como tal, donde primero colocamos el nombre del no metal y luego el nombre del metal y la terminación uro para el no metal y la terminación ico para el metal. Lo mismo sucede para el cloruro. Ya recuerden, ya saben por qué se llama cloruro sódico, porque termina con la palabra 1 y el sufijo ico para cada uno de ellos. En la nomenclatura STOR del no metal se termina con el sufijo uro más el nombre del metal y el número de oxidación del metal escrito en números romanos entre paréntesis. Por ejemplo, aquí podemos tomar que el nombre del no metal sería bromuro, ya recuerden su sufijo uro, ¿de quién? De oro. Pero ¿cuánto es el estado de oxidación que está usando el oro? Más 3, por eso se debe colocar más 3, porque es el estado de oxidación de quién? Del metal. Acá podemos ver el sulfuro de estaño, o sea, tomamos el sulfuro de quién? Del no metal y el estaño. ¿Cuál es el estado de oxidación del estaño? Más 4. Para la nomenclatura sistemática se usan los prefijos numerales griegos, nombre del no metal con sufijo uro, más prefijos numerales griegos seguido del nombre del metal. Por ejemplo, aquí tenemos sulfuro de disodio, porque el sodio tiene 2 aquí, sería disodio. Acá podemos observar, sería disulfuro de estaño, porque ya el sulfuro que es el azufre que tiene CO2. Y acá, por ejemplo, podemos ver el tribromuro de oro, porque el bromo tiene 3 como tal. Aquí hay algunos ejemplos de sales binarias, como tal allí. Les recuerdo que hay 4 actividades correspondientes a esta guía. Aquí la podemos ver. La rúbrica de evaluación que ya se la ha socializado a ustedes, ya tienen conocimiento. El envío como tal del trabajo es el 16 de junio y la fecha de entrega es el 30 de junio. Planifica tu tiempo